La final de los 3000 metros en categoría femenina. En esa final donde contamos con atletas como Sandra Fijones, Cristina Ruiz de la Universidad de Burgos, Lucía Rodríguez de Ardillas Escolar, Iranzo Oyo de Pamplona Atlético, Miren Martín de Super Amara, María Fernández de Cueva de Nerja, Noelia Ranea de Clínica Rincón Vélez, e Isabel Linares de Simple Scorpio 71. Primeras posiciones las atletas de Simple Scorpio, en el momento marcando ritmo en esos primeros momentos. Los primeros 300 metros. Voy a por Marta. Pues espero que corra. José Rojas, visto la clase inicial, se está disputando ya la final de los 3000 metros lisos en la categoría femenina. De momento son las atletas de Scorpio y las atletas aragonesas las que han tomado la cabeza del grupo, la cabeza de carrera para marcar el ritmo desde el inicio. Valiente Sandra Pérez de Isabel Linares, las atletas de Simple Scorpio. Es el turno para la atleta de Cuello de Castellón en la altura masculina en la final. Eugenio Diodoro sobre una hora. Por favor, a zona de acceso a pista. Quinta Alicia Yau de 3:40. Vamos a ver, Sexta clasificada Cristina López, clasificada María Vallar de Club Atlético Canaletes 3:10. Décima clasificada Cristina Arasay de Pratén Atlético 3:10. Undécima Alba Sánchez de Montañés San Cugat 3:10. Décimo segunda Miriam Martínez de Hospitalet 3:00. Décimo tercera Paula Crespo Linares 3:00. Atención, por favor, tres primeras clasificadas podio en la categoría en pértiga femenina: Alicia Raso, Inaco Monzón, Brenda Mateo, Letimo Numantino, Ana Masa, Girona, Costa Brava. Tres primeras clasificadas, por favor, a zona de acceso a podio. Donde ya empieza a haber movimiento, donde a paso por línea de meta faltarán 3 vueltas para la conclusión. Mayalén Hoyo, la Atlética de Pamplona, la atleta de Pamplona Atlético, en la que viene encabezando la prueba. Subiendo el esfuerzo realizado por las atletas aragonesas Sandra y Isabel Linares de Simple Scorpio. Lástima, derribó Luis Miguel el listón sobre esa altura de 1:96. En la prueba de los 3000 metros lisos. El argentino sobre 1:96 en la zona de salto de altura. En esta ocasión para Javier Pérez Merino, la atleta de Valladolid. Ya falta de línea de meta, atención porque sonará campana, porque quedarán 400 metros para la conclusión. 500 últimos metros para las atletas que encabezan la prueba. 500 últimos metros. Lucía Rodríguez, la atleta de Ardillas Escorial, la que da cambio definitivo. Atención, se marcha en los últimos 400 metros en busca de la medalla de oro. Busca de quedar como campeona de España en este campeonato juvenil que la Real Federación Española de Atletismo está desarrollando, está organizando en estas instalaciones de Ciudad Real. Últimos 300 metros para la atleta madrileña, para los 50 metros, incontestable de momento, inconmensurable. Se marcha en busca de conseguir el triunfo, se marcha en busca de la medalla de oro. Está buscando ya los últimos 200 metros de prueba. Vamos a ver por qué vaya carrera que ha hecho, cómo ha sabido situarse en los últimos 800 metros, cómo ha seguido planteando la prueba, cómo ha ido buscando la cabeza desde el primer instante, cómo ha situado, cómo ha cambiado el ritmo y cómo se ha labrado, se ha construido esa medalla de oro para conseguir entrar triunfante, victoriosa, colocándose en alto en esta última recta. Fuerte el aplauso, el homenaje al trabajo realizado en esta final de los 3000 metros lisos en la categoría femenina. 3000 metros lisos que van a probar campeona de España. Fuerte el aplauso por Lucía Rodríguez de Ardillas Escorial. Vamos a ver la disputa en la segunda posición, la disputa de la medalla de bronce.
modo oficioso. Ahí está ese triunfo sobre 10-17-41. Algo protocolario, entrega de premios en la prueba de los 3.000 metros lisos al femenino. 3 primeras atletas a zona de podio. Tercera clasificada, medalla de bronce, Atlético Cijanés, Rubeno Isabel Barreiro. Entrega Eulayo Fernández, presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. Segunda clasificada, medalla de plata de la Universidad de Burgos, Cristina Ruiz. Primera clasificada, medalla de oro, campeona de España, por un registro de 17:45 de Artillas Escorial, Lucía Rodríguez. Fuerte el aplauso a las felicitaciones del presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Eulayo Fernández, la entrega del ejemplar del Quijote en la celebración del 4º centenario de la segunda parte de la obra cervantina. La fotografía pertinente y el aplauso de reconocimiento para el podio del 3000 femenino. Fuerte el aplauso, gracias. Atención, 3 primeras clasificadas a zona de podio. Primera clasificada, un registro de...